Muchos padres creéis que castigar es enseñar, que cuando un niño hace algo mal, la única forma de que aprenda es que le duela. Pero lo que casi nadie se da cuenta es que ese castigo no está enseñando nada a los niños, solo los asusta. Y cuando ese miedo se repite, el niño no aprende a reconocer el error, aprende a esconderlo. Así que, sin querer, sembramos la semilla de lo que más tememos, que los adolescentes usen la fuerza para sentirse fuertes. Todo empieza con gestos tan pequeños como cuando castigas a tu hijo porque ha pegado, porque ha empujado a otro, pensando que así va a aprender a no hacerlo. Tú castigas a tu hijo porque crees que si lo castigas va a aprender a no hacerlo. Pero lo que verdaderamente produce en tu hijo castigar solo con la dureza es que tu hijo aprenda a ocultar, a reaccionar siempre con la violencia, a culpar a otros. Entonces, en lugar de simplemente solo castigar, tenemos que buscar un objetivo. Ese objetivo es enseñar a los niños a gestionar esa ira y después a reparar ese daño. Y eso es lo que vamos a ver hoy en este vídeo. Y después, el siguiente paso es parar la escalada. La escalada de esta situación, de que esta situación vaya más. Yo me hago responsable de lo que ha hecho mi hijo. Entonces me reúno con el colegio. Aparte de darle al niño una consecuencia reparadora. Por ejemplo, una disculpa hacia los niños y ese plan de reparación del daño que vamos a ver ahora. Cuando ese acoso ya ha ocurrido, los castigos, esos castigos punitivos, no funcionan. Lo que sí funcionan son hacer prácticas educativas que reeduquen a tu hijo. Consecuencias restaurativas, que pidan disculpas, que reparen el daño, que sustituyan el material que hayan podido romperle a ese niño o cualquier reparación simbólica y hacer un plan de seguimiento para ver cómo va evolucionando el niño. No lo podemos abandonar. Una vez que ya hemos empezado con él a gestionar la ira, a reparar, no puedo abandonarlo. Tengo que hacerle ese seguimiento a mi hijo. Hacer entrenamientos emocionales, ejercicios que sean concretos para la regulación, para esa ira, para esa intensidad que tiene tu hijo que no sabe cómo gestionar. Respirar, nombrar las emociones, hacerle que pause para que entienda lo que está haciendo, lo que está viviendo. Y practicarlo constantemente, repetirlo una y otra vez hasta que le quede claro que esas actitudes no son aceptables. Evidentemente también tiene que haber ese modelo parental, donde tú como adulto pidas perdón y repares cuando haga falta. Algo ha fallado en esa educación, no pasa nada, todos erramos. Entonces yo cojo, pido perdón y reparo. Reparo con los padres y les pido disculpas. Todo esto le va a enseñar más a tu hijo que cualquier lección que le quieras dar. Le pongo límites claros, pero siempre con ternura o firme. Hay unas reglas explícitas que hay que cumplir y unas consecuencias coherentes a la situación y al momento del niño. Y todo esto se lo tenemos que explicar al niño sin humillarlo, sin hacerle sentir mal por lo que acaba de hacer. Y buscar una red de apoyo, escuelas, terapeutas, mentorías. El aprendizaje emocional
no solamente se improvisa solo en casa. Y muchas veces es por eso mismo, porque en casa no hay ese modelo emocional, que el niño ha llegado a esos extremos. Entonces, como padres, los pasos urgentes que podéis dar esta misma semana es, lo primero, mantener la calma. Cuando te enteres, porque te vas a enervar y vas a querer gritarle, castigarle, pero no se trata de eso, ni tampoco de minimizar lo que acaba de hacer. Después yo voy a pedir una reunión con el centro educativo. Me voy a ofrecer para colaborar para que se solucione la situación. Voy a exigir y voy a proponer medidas que sean restaurativas, no solo ese castigo. Vamos a mediar con el niño, con la familia completa, vamos a mediar con la familia del niño a la que hemos agredido, hacer una disculpa y hacer un plan de conductas para que el niño cambie esas conductas. Y yo desde casa lo que voy a hacer es enseñarle a mi hijo cómo pedir perdón con nombre, acto y reparación. Que lo practique en casa. Si es necesario, pues pido ayuda a un profesional. Si esa rabia se repite constantemente, tendré que pedir ayuda porque esto se me sale de las manos y no pasa absolutamente nada. No se trata de que tengas que ser blando, no, pero tampoco se trata de que tengas que ser duro. Se trata de ser efectivos en estas situaciones. ¿Para qué? Para enseñarle a tu hijo cómo a partir de ahora tiene que actuar. Si yo solo castigo para vengarme de lo que acaba de hacer, porque incluso pues yo he sentido muchísima vergüenza por lo que está haciendo en el colegio, lo único que vas a conseguir es que tu hijo reproduzca ese mismo patrón y se vuelva a repetir la misma situación con el mismo niño o con otros. Si tú le enseñas a reparar, a sentir y a regular todo eso, lo que haces es romper la cadena. Castigar por castigar es poner un parche que va a ocultar la herida de por qué tu hijo ha terminado haciendo acoso escolar. Aquí lo que hace falta es que abramos esa herida con muchísimo cuidado, con muchísimo mimo, para enseñarle a sanar. En el momento que tu hijo sane esa herida, no va a tener la necesidad de volver a hacer daño a nadie más. ¿Cómo enseñamos la gestión de la ira? Muy buena pregunta. La ira no se la puedes enseñar con palabras, se la tienes que enseñar con el ejemplo. Un niño no va a aprender nunca a calmarse porque se le diga contrólate, sino porque alguien le va a mostrar cómo se hace. La gestión de la ira se enseña por etapas, pero el punto de partida siempre es el mismo. Validar por qué mi hijo ha hecho lo que ha hecho. Validar cómo se siente mi hijo, sin justificar. Validar no significa que yo justifique y apoye lo que mi hijo ha hecho, sino simplemente entiendo el por qué ha sucedido. Lo primero, evidentemente, siempre es validar la emoción, nunca la conducta. Hijo mío, entiendo que estés enfadado porque te quitaron el balón, pero pegar no está bien. Yo nombro la emoción, marco el límite, pero no le humillo. Aquí tu hijo aprende que sentir rabia es totalmente normal, porque me han hecho algo que a mí me ha afectado. Pero expresar yo esa rabia, esa ira, dañando al otro, no. Una vez que yo he validado la emoción de por qué mi hijo ha llegado al extremo de actuar como ha actuado, tengo que ponerle cuerpo a la emoción.
no podemos gestionar lo que no sentimos en el cuerpo. Entonces yo tengo que hacer notar a mi hijo cómo se siente la rabia en su cuerpo, dónde la siente, en la barriga, en los puños, en la garganta. Y una vez que él la tenga identificada, hago que respire desde ahí, que haga meditaciones, golpear un cojín, ¿vale? Dibujar la rabia, la mejor forma que tenga tu hijo de poco a poco ir descargando esa rabia. Porque evidentemente esa emoción que te acaba de mencionar tu hijo es la razón por la que ese día explotó y por la que ese día pegó o empujó al otro niño. Pero realmente no es la razón principal. Aquí estamos hablando de cuando tu hijo ya ha habido varias veces que ha tenido esta conducta. Evidentemente, si solo ha ocurrido una vez, pues sí, puede ser que esa sea la razón y que no haya sabido cómo gestionar la situación. Pero si es algo que se ha repetido o que se vaya a repetir, el cuerpo necesita descargar antes de escuchar razones. Si tu hijo no descarga todo lo que lleva dentro, no solamente hablando, sino sacando esa ira a través de, como he dicho, golpeando un cojín, que funciona muy bien. Por mucho que tú intentes hacerle entender a tu hijo las razones de por qué no está bien pegar, no lo va a entender. Porque él sigue metido dentro de su rabia. Una vez que mi hijo ya sabe dónde está su rabia, la vamos a nombrar con muchísima precisión. Cuanta más precisión, mejor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que mi hijo sienta ira que frustración. No es lo mismo frustración que impotencia. Entonces, cuanto más concreto sea, menos desbordado se va a sentir, porque más va a entender esa emoción. Siento rabia porque no me salió bien el examen. Siento impotencia porque no me escucharon y me dejaron de lado. Siento celos porque yo quería lo mismo que ese niño, quería ese balón. Que te lo diga, que nombre verdaderamente esa emoción para separarla de los impulsos. Cuando yo nombro, puedo hacerlo, si no, no. Si no, todo se mezcla, la emoción, los impulsos, y llega ese desborde donde tu hijo no puede gestionar la situación y termina haciendo cosas que no debe volver a hacer. Después, ¿qué hago? Ofrezco alternativas reales, no sermones. Es que no sirven de nada los sermones. Es que nadie escuchábamos a nuestros padres cuando empezaban con los sermones, donde solamente ellos hablaban y hablaban y hablaban y hablaban. Espero que te haya quedado claro, porque no quiero que se repita. Y tú ni siquiera eras consciente de la mitad de las cosas que te había dicho. Pero sí, sí, sí. Entonces lo mejor es hablar con el niño y buscar esas alternativas, en vez de ese sermón que no va a ir a ningún lado. A ver, cariño, ¿qué podrías hacer la próxima vez que te pase esto? La próxima vez que sientas celos, la próxima vez que sientas rabia, vuelve a nombrar la emoción. ¿Qué te ayudaría a calmarte antes de volver a gritar o pegar a otros niños? Aquí es importante que juntos empecéis a decir opciones. Y si ves que se le dificulta, pues empieza tú, ¿no? Respira 10 veces, aléjate un rato, o te pones a escribir, buscas a un adulto, para que el niño también le salgan otras opciones. Porque de primeras ya te digo yo que no le van a salir. La clave aquí no es el discurso, como hemos dicho, es la repetición de todas esas alternativas que habéis apuntado en esa lista. Todas esas alternativas a las que puede ir tu hijo la próxima vez que sienta ira, que sienta rabia, que sienta impotencia, celos, etc, etc, etc. Algo muy importante en estos casos y que no se suele hacer es que cuando yo vea un cambio visible, por mínimo que sea, yo tengo que reforzar.
Cuando tu hijo logra parar, aunque sea por un segundo, pero luego suelte en esa ira, en esa rabia, da igual, tienes que decírselo con ironía. Hoy vi que conseguiste parar antes de gritar. Y eso es lo que hemos estado trabajando. Muy bien, cariño. El refuerzo consciente le crea memoria a tu hijo. Después, la modelación. Yo como adulto, si grito, si insulto y doy portazos, mi mensaje se va a anular. Todo eso que yo le he dicho a mi hijo que está mal, se va a anular. Entonces, cuando yo me enfado, como padre o como madre, puedo decir, estoy muy enfadado, necesito unos minutos antes de hablar. Todo esto lo hacemos en el proceso que mi hijo está aprendiendo a gestionar esa ira. Es así como puedo acompañarle en ese proceso de gestionar. Que no se trata de que empieces a darle un montón de charlas sobre las emociones, no, simplemente con ese modelo de decir estoy enfadado y yo actúo así. Pues al final tu hijo, si tú lo repites, a tu hijo se le va quedando y va actuando como tú actúas. Después, reparamos, evidentemente, siempre después de un estallido, reparo. Lo que hiciste no estuvo bien. ¿Cómo puedes arreglarlo? Y aquí mi intención no es castigar, sino enseñarle responsabilidad sin culpa eterna. Porque con la culpa no vas a conseguir nada, vas a conseguir todo lo contrario. Vas a conseguir que toda esa ira se vaya enquistando dentro. Y esa ira seguirá saliendo. La rabia no es el problema. El problema es haber crecido sin aprender qué hacer con ella. Y estos niños que acosan no son monstruos. Son niños que no han encontrado otra forma de protegerse de toda esa vergüenza, del miedo, de sentirse pequeños. ¿Por qué? Porque no lo hemos educado. Porque hemos preferido castigar. Cuando en estos casos castigamos, tu hijo es lo que aprende, a protegerse a través de cómo, de la fuerza, por toda esa rabia que lleva dentro. Claro, pero yo, antes de todo esto que te acabo de mencionar, necesito que mi hijo me cuente por qué pegó a ese niño para poder validar. Porque recordemos que el primer punto era validar su emoción porque había hecho eso, ¿no? Y aquí es donde muchos padres os atascáis. Yo no puedo enseñar a regular la ira si no sabes qué hay debajo de esa ira, por qué hay, y mucho. Por eso no necesitan un interrogatorio, necesitan que puedas crear con él ese espacio seguro donde tu hijo sienta que no va a ser castigado por contarte la verdad. Con una presencia contenida, mirada, mi tono, paciencia, sin juzgar ni amenazar. Algunas ideas más concretas respecto a esto. Ese momento seguro. Evidentemente tú tienes que buscar un momento tranquilo, que no haya prisas, que no haya distracciones, que no vaya a venir la abuela, que no haya prisas porque tenemos que cenar corriendo y acostarnos. Hay que buscar el momento seguro donde mi hijo se pueda abrir y contarme por qué ha actuado como ha actuado. Para que él tenga la sensación de que puede hablar sin consecuencias inmediatas. Las consecuencias vienen y vienen después. Después de regular, después de que mi hijo haya entendido lo que ha hecho y de que lo que ha hecho está mal. Tiene que ser siempre con un lenguaje que ayude a tu hijo a abrirse. Evita empezar en plan, ¿por qué le pegaste? Porque ya lo estás poniendo a la defensiva, ¿no? Es mejor decir algo como, quiero entender lo que ha pasado. Me gustaría que me cuentes cómo te sentiste antes que sucediera todo eso. O por ejemplo, sé que hoy tuviste un problema con
Pepito, y quiero que me cuentes qué sentiste. Te estás centrando en la emoción, no en su acción. Eso viene después. Escucha activa, por favor. Repite con tus palabras lo que él te diga, para que vea que tú realmente lo estás escuchando y que no estás haciendo esto porque es lo que te toca ahora, como padre o como madre. Entonces te sentiste muy enfadado y no supiste cómo parar eso, ¿verdad? No des soluciones todavía, solo se trata de validar que existe esa emoción de tu hijo. Y tenemos que evitar juzgar. Nada de, eso estuvo muy mal, ¿eh? Siempre haces lo mismo. Me pongo muy cansina, pero la corrección viene después. Después de que mi hijo se haya sentido escuchado. Si tú logras que tu hijo se abra, ahí puedes validar la emoción y después empezar a enseñar estrategias de regulación de la ira y seguidamente estrategias de reparación. Vale, Lía, pero ¿cómo enseñamos a reparar ese daño al niño? Porque es muy fácil decirlo, pero luego hacerlo, pues no es nada fácil, la verdad. Sobre todo porque nos tenemos que comer nuestra vergüenza, nuestro ego y hacer lo mejor tanto para nuestro hijo como para el niño que ha sido acosado. La ira y el daño que provocó la acción no desaparece con un no lo hagas más. Nos pensamos que no lo hagas más y ya no lo va a hacer. Para yo enseñar a mi hijo a reparar, tengo que enseñarle responsabilidad sin esa culpa paralizante. Porque si yo constantemente lo que quiero es que mi hijo se sienta culpable para no volver a repetirlo, lo único que estoy consiguiendo es que mi hijo se paralice y que no consiga avanzar. Lo primero, vamos a reconocer lo que pasó. Antes de empezar con la reparación, tu hijo debe entender, debe identificar el daño concreto que ha hecho. ¿Qué pasó? ¿Y cómo crees que se sintió fulanito en ese momento, cuando tú le empujaste? Ayúdalo. Ayúdalo nombrando hechos, no etiquetas. Lo empujé, le quité la pelota. Todo esto es mejor que soy el malo. Después, yo vuelvo a nombrar la emoción propia de mi hijo y no la del otro. Me sentí súper enfadado y por eso le empujé. Ahí validas su emoción. Después, cuando tú le preguntes, él te contestará, si lo hacemos bien, que él te contestará algo como, pues yo sé que se sintió dolido, que se asustó. Aquí lo que hacemos es desarrollar la empatía del niño porque es lo que más necesita ahora mismo después de la regulación emocional. Yo no puedo enseñar habilidades sociales a los niños sin antes enseñarles la regulación. Si mi hijo está desbordado, siempre os lo digo, es imposible enseñarle empatía, la escucha activa, la responsabilidad y todas estas cosas que se les enseña a los niños o que debería enseñárseles más para que no lleguen a hacerle daño a otros niños. Después llega el paso de la disculpa consciente. Y esto no se trata de cualquier lo siento, porque no sirve un lo siento, hasta luego, lo siento, hasta luego. Debe ser específico y sincero. Lo siento por empujarte, sé que te hice daño y no quiero que pase de nuevo. Esto lo podemos acompañar con gestos de reparación. Se puede hacer incluso con los padres y no meter al colegio, pues mira, mejor, porque muchas veces lo único que hacen es alargarlo todo y complicarlo todo, taparlo todo, así que
si los padres de la víctima de acoso escolar están abiertos a que tu hijo haga esa reparación, perfecto. ¿A qué me refiero cuando hablo de gestos de reparación? Pues que cuando le pida perdón lo mire a los ojos, no sé, le puede entregar un pequeño dibujo, un acto concreto de reparación. ¿Cómo puede ser? Esto depende de lo que tu hijo haya hecho, ¿no? Por ejemplo, si tu hijo al empujarle le rompió el material, pues lo suyo es reparar ese material, devolver el material robado, arreglar si algo se rompió, reemplazarlo. Si el daño fue emocional, pues ayudarle a tu hijo para que le diga al otro niño algo que le pueda aliviar, que le haga sentir mejor, que escuche al otro niño cuando tu hijo vaya y le pida perdón y el otro niño conteste, tu hijo tiene que estar preparado para también escuchar lo que el niño tiene que decir, porque a lo mejor si está dolido, pues evidentemente no va a contestar como, como esperáis tú y tu hijo, pero es normal. Eso ya formaría parte del proceso de sanación por la herida que ha dejado tu hijo a causa del acoso escolar. Pero bueno, nos tenemos que centrar en tu hijo y en que tu hijo aprenda a reparar cuando hace daño. ¿Para qué? Para que no vuelva a hacerlo. Después, hacer reflexiones, ¿no? Si yo ya he reparado, tengo que hablar con mi hijo sobre qué. ¿Qué has aprendido de esto? De esto que hemos hecho hoy, ¿qué has aprendido? ¿Cómo puedes reaccionar distinto la próxima vez para no llegar a esto? ¿Qué es lo que te puede ayudar para no reaccionar así? Aquí vuelve a entrar esa gestión de la ira de la que estábamos hablando antes. Porque al final la reparación y la regulación emocional se sostienen mutuamente. En todo momento, la regulación emocional va a estar metida en todo este proceso. Aunque el papel principal es el primero, o sea, es esa regulación emocional que tiene que conseguir tu hijo para entender su rabia y entender por qué actuó como actuó. Por último, repetición y refuerzo. Siempre. Después de esa reparación, si tu hijo lo ha hecho y le ha salido, a lo mejor le sale más o menos regular, yo de todas maneras yo tengo que reforzar esa conducta positiva de mi hijo, porque mi hijo lo ha conseguido y la próxima vez pues le saldrá mejor. Tengo que elogiarle el esfuerzo que acaba de hacer, porque aunque tú no lo creas, tu hijo acaba de hacer un esfuerzo enorme. ¿Cómo? Me encantó cómo resolviste esto hoy. Fuiste muy valiente al pedir disculpas y al intentar arreglarlo. Hoy hemos hablado de por qué castigar no sirve, cuando mi hijo pega, cuando mi hijo empuja. En los próximos vídeos nos vamos a centrar en otro tipo de acciones, como por ejemplo cuando tu hijo se burla, humilla, se ríe o excluye a otros niños, cuando amenaza o chantajea, cuando hablamos de exclusión social, cuando rompe cosas de los demás por rabia, cuando difunde rumores o cuando miente para cubrir la agresión. Vamos a ver cómo hoy, por qué no funciona el castigo, qué es lo que va a provocar en tu hijo ese castigo y lo que sí le puede ayudar a tu hijo para gestionar mejor esa situación y que tú lo puedas reeducar de la mejor manera posible. ¿Y tú? ¿Has notado estas actitudes en tu hijo? ¿O te han avisado del colegio? ¿Cómo lo has afrontado? Tu aportación puede ayudar muchísimo a parar el acoso escolar. Nos vemos en el próximo vídeo, familia. Chao, chao.